Suscríbete y dale like si quieres más historias así. Comenzamos. Verdun, febrero de 1916. Un soldado francés se agacha en una trinchera embarrada, agarrando su fusil Lebel con manos temblorosas. A 200 metros, un soldado alemán hace lo mismo con su Gewehr 98. Ambos fusiles fueron diseñados décadas antes. Ambos disparan balas que pueden matar a 1 kilómetro. Pero uno tiene un cargador de 8 balas, el otro de 5. Uno recarga con un clip, el otro con balas sueltas. Esa diferencia de 3 balas y unos segundos de recarga no parece mucho, hasta que las ametralladoras empiezan a disparar. Una MG-08 alemana escupiendo 400 balas por minuto, una Hotchkiss francesa respondiendo con 500. Y entonces la artillería. Cañones alemanes de 77 milímetros disparando 15 veces por minuto. Obuses franceses de 75 respondiendo con 20. Durante 4 años, 2 de los ejércitos más avanzados del mundo se mataron mutuamente con arsenales que parecían equiparables sobre el papel, pero que funcionaban muy diferente en el barro, bajo fuego, con hombres exhaustos operándolos. Esta es la comparación técnica, táctica y brutal de las armas que Alemania y Francia usaron en la Primera Guerra Mundial. Porque las guerras no las ganan los ejércitos con las mejores armas. Las ganan los ejércitos que usan bien las armas que tienen, que las fabrican más rápido, que las mantienen funcionando cuando todo colapsa y que aprenden de sus errores antes de que sea demasiado tarde. Antes de entrar en calibres y cadencias de fuego, hay que entender el contexto estratégico y filosófico que moldeó estos arsenales. Alemania y Francia entraron en la Primera Guerra Mundial como enemigos históricos con arsenales maduros, industrias avanzadas y doctrinas militares radicalmente opuestas. Alemania, bajo la influencia del pensamiento militar prusiano heredado de Moltke y refinado por Schlieffen, apostaba por movilidad, maniobra rápida, golpes decisivos. Guerra de movimiento diseñada para evitar el desgaste prolongado que Alemania, rodeada de enemigos, no podía sostener indefinidamente. Francia, traumatizada por la derrota de 1870 ante Prusia y obsesionada con recuperar Alsacia-Lorena, apostaba por defensa agresiva, fortificación, fuego de artillería masivo coordinado y la doctrina de l'offensive à outrance, la ofensiva hasta el límite, creyendo que la voluntad moral francesa podría superar la potencia de fuego enemiga. Esas doctrinas opuestas moldearon el diseño, despliegue y uso de cada arma en sus arsenales. Y cuando la guerra se estancó en trincheras a partir de noviembre de 1914, ambas doctrinas colapsaron simultáneamente. Ambos bandos tuvieron que improvisar, adaptar, reaprender la guerra bajo condiciones que ningún manual había previsto. Algunos lo hicieron mejor que otros. Algunos pagaron el aprendizaje con sangre masiva. Pongamos 6 números clave en la mesa para medir la escala industrial, el esfuerzo económico y el costo humano de esta guerra de producción. 1. Alemania produjo aproximadamente 8,5 millones de fusiles Gewehr 98 durante los 4 años de guerra, equipando no solo su propio ejército, sino también suministrando a aliados como Austria-Hungría y el Imperio Otomano. 2. Francia produjo aproximadamente 3 millones de fusiles Lebel y Berthier combinados, complementados con compras masivas de fusiles extranjeros de Estados Unidos y Reino Unido. 3. Alemania desplegó cerca de 100,000 ametralladoras de diversos tipos en el frente occidental y oriental para el final de la guerra. 4. Francia desplegó aproximadamente 75,000 ametralladoras para el mismo periodo. 5. La artillería alemana disparó estimativamente más de 1,000 millones de proyectiles de todos los calibres durante la guerra. 6. La artillería francesa disparó cifras similares o ligeramente menores. Esos números representan toneladas incalculables de acero, pólvora, cobre, plomo, trabajo humano en fábricas, trabajando turnos de 24 horas con mujeres reemplazando a hombres reclutados.
economías nacionales enteras movilizadas para producción de guerra y muerte industrializada a escala nunca antes vista en la historia humana. Empecemos con los fusiles, el arma individual del soldado de infantería, la herramienta que pasaba más tiempo en sus manos, la que limpiaba cada noche, la que conocía como a un compañero silencioso. El fusil alemán estándar era el Gewehr 98, conocido universalmente como Mauser 98, diseñado por los hermanos Wilhelm y Paul Mauser en 1898 y adoptado oficialmente por el ejército imperial alemán ese mismo año. Era un fusil de cerrojo accionado manualmente, disparando el cartucho 7,92 por 57 milímetros Mauser, uno de los cartuchos más exitosos y copiados de la historia. El cargador interno tenía capacidad de 5 balas, alimentado mediante un clip de acero desechable tipo stripper, que permitía cargar las 5 balas simultáneamente con un solo movimiento, mucho más rápido que cargar balas individuales. Longitud total del fusil era de 1,25 m con bayoneta desmontada. Peso aproximado de 4 kilogramos sin bayoneta. Alcance efectivo en manos de un tirador entrenado era de 500 metros con puntería de hierro estándar y alcance máximo teórico de más de 2.000 metros, aunque a esa distancia la precisión era nula. El cerrojo Mauser era una obra maestra de ingeniería mecánica, robusto, fiable, rápido de operar. Un tirador entrenado podía disparar entre 15 y 20 tiros por minuto, manteniendo precisión decente, un ritmo sostenible durante varios minutos antes de que el cañón se calentara demasiado. El fusil funcionaba en prácticamente cualquier condición: barro, nieve, arena, lluvia, calor extremo, frío extremo. Los mecanismos raramente se atascaban si se mantenían con mínimo cuidado. Era el fusil que definiría el estándar para todo el siglo XX. Simple, efectivo, prácticamente eterno. Alemania lo amaba porque funcionaba, porque los soldados confiaban en él, porque raramente te fallaba en el momento crítico. El fusil francés estándar era el Lebel Model 1886, un fusil histórico por ser el primer fusil militar del mundo en adoptar pólvora sin humo, dándole a Francia una ventaja tecnológica breve pero significativa en la década de 1890. Disparaba el cartucho 8 milímetros Lebel, ligeramente menos potente que el Mauser, pero igualmente letal. La característica distintiva del Lebel era su cargador tubular ubicado bajo el cañón, similar a rifles de caza Winchester, con capacidad de 8 balas, más una en la recámara, totalizando 9 balas disponibles antes de necesitar recarga, casi el doble que el Mauser. Longitud total era de 1,30 m. Peso aproximado de 4,5 kilos, ligeramente más pesado que el Mauser. Alcance efectivo y máximo eran similares al alemán. El Lebel tenía una ventaja clara en capacidad de fuego. 9 balas contra 5 significaba que en un intercambio de fuego sostenido, el soldado francés podía disparar casi el doble antes de recargar. Pero tenía una desventaja crítica en velocidad de recarga. No usaba clips. Cada bala tenía que ser introducida individualmente a través de una compuerta lateral en el cargador tubular, una por una, un proceso lento y expuesto. Un tirador entrenado con Lebel podía disparar entre 10 y 12 tiros por minuto sostenidos, menos que el Mauser. El diseño del cargador tubular también imponía limitaciones técnicas. Las puntas de las balas estaban en contacto directo con el fulminante de la bala delantera en el tubo, lo que significaba que solo podían usarse balas con punta roma o plana para evitar detonaciones accidentales en cadena si el fusil recibía un golpe fuerte, limitando el diseño balístico de la munición. Francia era consciente de estas limitaciones técnicas desde antes de la guerra, pero reemplazar completamente el arsenal de fusiles de un ejército de millones de hombres en tiempos de paz era prohibitivamente caro política y económicamente. Así que lo mantuvieron, lo mejoraron donde pudieron y lo complementaron. Comenta Fusil si sigues leyendo. La munición era tan importante como el arma que la disparaba.
El cartucho alemán 7,92 por 57 milímetros Mauser era considerado uno de los cartuchos de rifle más eficientes jamás diseñados. Potente, preciso, con excelente balística externa, gracias a su bala puntiaguda Spitzer adoptada en 1905. Velocidad inicial de aproximadamente 860 metros por segundo, dependiendo de la carga específica. Energía cinética suficiente para penetrar acero ligero, madera gruesa, múltiples cuerpos humanos en fila y seguir siendo letal. El cartucho francés 8 milímetros Lebel, diseñado en 1886, era tecnológicamente más antiguo pero todavía efectivo. Velocidad inicial ligeramente menor, alrededor de 700 metros por segundo. Bala originalmente de punta Roma que fue actualizada a punta Spitzer en 1908 para mejorar balística, aunque el diseño del cargador tubular seguía limitando opciones. La diferencia real en combate no estaba tanto en poder de detención individual, ambas balas mataban eficientemente, sino en logística de producción y distribución. Alemania, con su industria química avanzada liderada por empresas como BASF y IG Farben, producía pólvoras sin humo y fulminantes en cantidades masivas con control de calidad consistente. Los soldados alemanes recibían regularmente cientos de cartuchos por hombre, con reabastecimientos relativamente confiables, incluso en sectores activos del frente. Francia, aunque también industrial, enfrentaba desafíos mayores. Parte de su territorio industrial en el noreste fue ocupado por Alemania desde 1914, reduciendo capacidad productiva. En los peores momentos de la guerra, especialmente en 1915 y principios de 1916, los soldados franceses enfrentaban racionamientos severos de munición, a veces limitados a 10 o 20 cartuchos por día, excepto durante ofensivas planificadas. Escasez de munición mataba moral y capacidad combativa tanto como escasez de armas. Francia introdujo el fusil Berthier a partir de 1907, originalmente para tropas coloniales, y lo expandió como complemento al Lebel desde 1915. El Berthier era técnicamente más moderno, más corto, más ligero aproximadamente en medio kilo, con cargador de clip extraíble inicialmente de 3 balas, luego actualizado a 5 balas en modelos posteriores. Más rápido de recargar que el Lebel gracias al uso de clips, más maniobrable en trincheras gracias a su longitud reducida, pero llegó tarde para reemplazar completamente al Lebel, y durante toda la guerra ambos fusiles coexistieron en unidades francesas, complicando logística de munición y entrenamiento. Alemania, en contraste, mantuvo el Gewehr 98 casi sin cambios significativos durante toda la guerra, apostando por estandarización absoluta. Dos filosofías opuestas. Francia intentando innovar y modernizar sobre la marcha. Alemania manteniendo un diseño probado y confiable. Ambos enfoques tenían méritos y problemas. La estandarización alemana simplificaba logística y entrenamiento, pero sacrificaba posibles mejoras. La diversificación francesa permitía adaptación, pero complicaba suministros. En combate real de trinchera, el fusil era menos decisivo de lo que todos los ejércitos habían imaginado antes de la guerra. Los generales de ambos bandos imaginaban batallas abiertas donde líneas de infantería se enfrentarían a 300 o 400 metros, intercambiando salvas organizadas de fuego de fusil, decidiendo batallas con puntería y disciplina. La realidad de la guerra de trincheras fue completamente diferente. Trincheras separadas por apenas 100 o 200 metros de tierra de nadie barrida constantemente por ametralladoras, donde exponer la cabeza era suicidio, donde el fusil servía principalmente para disparos de oportunidad contra blancos fugaces, defensa inmediata de trinchera durante asaltos enemigos y trabajo de francotiradores entrenados. Los soldados ordinarios
pasaban más tiempo cavando trincheras, transportando suministros y esperando bombardeos que realmente disparando sus fusiles. Pero cuando llegaba el momento crítico, un asalto nocturno enemigo, una brecha en las defensas, una patrulla emboscada, el fusil que funcionaba sin fallar bajo presión extrema salvaba tu vida y las de tus compañeros. Y tanto el Mauser como el Lebel, con todas sus diferencias técnicas y filosóficas, funcionaban cuando importaba. Ahora pasemos a las ametralladoras, el arma que verdaderamente definió la guerra de trincheras más que cualquier otra, el arma que convirtió avances de infantería en matanzas, que forzó a millones de hombres a vivir bajo tierra durante años. La ametralladora alemana dominante y temida era la MG-08, formalmente Maschinengewehr 08, basada en el diseño Maxim original pero mejorada y producida masivamente por Deutsche Waffen und Munitionsfabriken en cooperación con Spandau Arsenal. Disparaba el mismo cartucho 7,92 Mauser que el fusil estándar, simplificando enormemente logística. Sistema de retroceso corto, refrigerada por agua mediante una chaqueta de enfriamiento alrededor del cañón que contenía aproximadamente 4 litros de agua que debía ser repuesta regularmente conforme se evaporaba por el calor. Alimentada por cintas metálicas desintegrables de 250 balas, permitiendo fuego sostenido prolongado. Cadencia de fuego cíclica de entre 400 y 450 disparos por minuto, aunque en práctica se disparaba en ráfagas controladas para conservar munición y evitar sobrecalentamiento excesivo. Montada típicamente en un trineo Schlitten-Lafette, que permitía movimiento lateral limitado, o en trípode estacionario en posiciones defensivas permanentes. Peso total de la ametralladora sola era de aproximadamente 27 kilos. Y con el montaje trineo completo más munición alcanzaba 60 kilos o más, requiriendo equipo de 4 a 6 hombres para transportar, artillero, asistente que alimentaba las cintas y otros cargando montaje, agua y munición. Alcance efectivo de hasta 1000 metros contra formaciones de infantería, alcance máximo teórico de 3000 metros usado ocasionalmente para fuego indirecto. La MG-08 era literalmente una segadora industrial de hombres. Podía barrer completamente una línea de infantería enemiga atacando en campo abierto en cuestión de segundos. Y podía mantener fuego sostenido durante horas si se alimentaba correctamente con munición y agua. Era casi imposible de suprimir con fuego de fusil porque estaba protegida en búnkers fortificados o nidos de ametralladora en trincheras con sacos de arena y placas de acero. Destruirla requería impacto directo de artillería, asalto de infantería con granadas y bayonetas o tanque. Los alemanes entendieron el valor estratégico y táctico de la ametralladora antes y mejor que los franceses, y actuaron en consecuencia. Desplegaron ametralladoras en masa desde los primeros días de la guerra. Cada batallón alemán estándar tenía asignadas al menos 6 MG-08, y ese número aumentó progresivamente conforme la guerra continuaba, alcanzando 12 o más por batallón para 1918. Las posicionaban cuidadosamente en campos de fuego, cruzado mutuamente apoyados, en nidos bien fortificados con múltiples capas de protección, con abundante munición almacenada y tripulaciones entrenadas rigurosamente en mantenimiento, tácticas de fuego y relocación rápida. La táctica defensiva alemana de defensa elástica en profundidad, desarrollada especialmente tras las experiencias de 1916, dependía críticamente de las ametralladoras como columna vertebral. Permitir que el bombardeo artillero enemigo golpeara las trincheras de primera línea ligeramente defendidas. Permitir que la infantería enemiga avanzara a campo abierto, cruzando tierra de nadie. Y entonces, masacrarlos con fuego convergente concentrado de múltiples ametralladoras posicionadas en segunda y tercera línea. Funcionó con efectividad aterradora. Los británicos y franceses perdieron literalmente cientos de miles de hombres, si no millones acumulativamente, tratando de cruzar zonas de muerte de apenas 100 o 200 metros controladas por MG-0
8 bien emplazadas. Deja un like si esto te impacta. Francia entró en la guerra con una mentalidad militar radicalmente diferente, casi opuesta. La doctrina francesa dominante de preguerra, influenciada por teóricos como el coronel Grandmaison y codificada en regulaciones militares, enfatizaba la ofensiva agresiva, el ataque con bayoneta, el élan, el impulso moral y la voluntad colectiva de la nación como factores decisivos. Las ametralladoras eran vistas con desconfianza en círculos militares conservadores. Armas defensivas, casi cobardes, que ataban tropas a posiciones estáticas en lugar de lanzarlas al ataque glorioso. Esta mentalidad casi medieval costó a Francia sangre masiva. Francia comenzó la guerra en agosto de 1914 con apenas unos pocos miles de ametralladoras en todo el ejército, distribuidas dispersamente. Un error estratégico costosísimo que pagaron inmediatamente en las batallas de frontera de agosto y septiembre de 1914, donde infantería francesa, atacando en formaciones cerradas con uniformes azul y rojo visibles a kilómetros, fue masacrada por ametralladoras y artillería alemana. La ametralladora francesa principal era la Hotchkiss Model 1914, diseñada por la compañía Hotchkiss et Cie y adoptada justo antes de la guerra. Disparaba el cartucho 8 mm Level estándar francés. Diferencia técnica clave con la MG-08. Era refrigerada por aire en lugar de agua, usando aletas de enfriamiento prominentes alrededor del cañón para disipar calor, eliminando la necesidad de cargar agua pero limitando ligeramente duración de fuego sostenido. Alimentada por tiras rígidas metálicas de 24 o 30 balas, no cintas flexibles desintegrables como la alemana. Cadencia de fuego ligeramente superior, entre 450 y 600 disparos por minuto, dependiendo del modelo y ajuste. Peso total con trípode de aproximadamente 50 kilos, ligeramente más ligera que la MG-08 con su sistema completo, facilitando algo el transporte. Más fácil de mantener en campo porque no necesitaba agua constantemente, pero las tiras rígidas de alimentación eran objetivamente más lentas y engorrosas de recargar comparadas con las cintas alemanas flexibles. Cada tira tenía que ser insertada manualmente y las tiras vacías removidas, mientras que las cintas alemanas podían encadenarse permitiendo alimentación casi continua. Y Francia simplemente no tenía suficientes ametralladoras al inicio. Pasaron los primeros 2 años de guerra desesperadamente aumentando producción, comprando ametralladoras a aliados, improvisando. Para 1917, Francia había cerrado la brecha cuantitativa, desplegando decenas de miles de Hotchkiss. También adoptaron masivamente la ametralladora ligera Chauchat, un fusil ametrallador portátil por un solo hombre, con reputación mixta de fiabilidad, pero que llenaba un nicho táctico importante. La brecha en potencia de fuego automática se cerró eventualmente, pero los primeros 2 años cruciales, Alemania dominó absolutamente en número y empleo efectivo de ametralladoras, y esa dominación mató cientos de miles de soldados aliados. Ahora la artillería, la verdadera reina de la Primera Guerra Mundial, el arma que mató más hombres que todas las demás combinadas, que destruyó más material, que moldeó física y psicológicamente el campo de batalla. Aquí, ambos bandos tenían filosofías radicalmente diferentes que evolucionaron violentamente durante 4 años de guerra total. El cañón alemán emblemático era el Feldkanone 16, conocido entre tropas como el 77 por su calibre. Formalmente designado FK-96 Nuevos Artillerie, tras actualizaciones de 1906 sobre el diseño original de 1896. Calibre de 77 milímetros, disparando proyectiles de alto explosivo o metralla pesando aproximadamente 6,5 kilos. Alcance máximo de unos 8.500 metros en condiciones ideales. Cadencia de fuego sostenida de aproximadamente 15 disparos por minuto, impresionante para artillería de campaña de la época. Incorporaba sistema de retroceso hidráulico moderno que absorbía el retroceso del disparo
permitiendo al cañón permanecer estacionario y apuntado sin necesidad de reposicionarlo tras cada disparo, acelerando enormemente cadencia. Peso en orden de marcha de aproximadamente 1000 kilos, remolcado por tiro de 6 caballos en configuración estándar. Era preciso, rápido, fiable y fácil de mantener. Alemania había producido y desplegado miles de estos cañones para 1914, equipando a cada división con docenas de baterías completas. El cañón francés emblemático era el legendario canon de 75 Model 1897, universalmente conocido como el 75. Considerado por muchos el mejor cañón de campaña del mundo en su época y objeto de orgullo nacional francés intenso. Calibre de 75 milímetros, disparando proyectiles de alto explosivo o metralla pesando aproximadamente 7 kilos. Alcance máximo similar al alemán, unos 8.400 metros. Pero su verdadera revolución técnica era su cadencia de fuego absolutamente sin precedentes. Entre 20 y 30 disparos por minuto sostenidos, literalmente el doble de cualquier cañón de campaña contemporáneo. Esto era posible gracias a su innovador sistema de retroceso hidroneumático diseñado por el coronel Deport, que absorbía el retroceso tan efectivamente que el cañón casi no se movía, permitiendo al artillero disparar repetidamente sin reajustar puntería. Precisión legendaria gracias a miras ópticas avanzadas y sistemas de corrección. Francia lo adoraba casi religiosamente. Lo llamaba su arma secreta, su ventaja tecnológica decisiva que compensaría inferioridad numérica alemana. En los primeros meses de guerra de movimiento de agosto a noviembre de 1914, el 75 francés efectivamente brilló. En batallas abiertas, su cadencia de fuego devastadora masacraba columnas de infantería alemana avanzando, destruía baterías de artillería enemigas antes de que pudieran responder efectivamente, proporcionaba apoyo de fuego móvil devastador. Pero cuando la guerra se estancó en trincheras estáticas en noviembre de 1914, las limitaciones críticas del 75 aparecieron brutalmente. 75 milímetros era calibre relativamente ligero, diseñado específicamente para fuego directo de trayectoria tensa contra tropas en campo abierto y caballería. No tenía la potencia para destruir búnkers profundos de hormigón, trincheras masivamente reforzadas, fortines, abrigos subterráneos donde tropas alemanas se protegían durante bombardeos. El proyectil de 7 kilos explotaba en superficie. Causaba bajas entre tropas expuestas, pero no podía penetrar fortificaciones serias. Francia descubrió con horror que necesitaba desesperadamente artillería pesada de mayor calibre. Obuses que disparaban proyectiles más pesados en trayectorias parabólicas, altas que caían casi verticalmente dentro de trincheras. Y Francia tenía muy poca artillería pesada. Habían apostado todo al 75, despreciando artillería pesada como lenta y defensiva. Alemania, influenciada por experiencias de guerras anteriores y filosofía militar prusiana, había invertido masivamente en artillería pesada antes de la guerra. Obuses de 105 milímetros, 150 milímetros, 210 milímetros, proyectiles de alto explosivo pesando decenas de kilos que excavaban cráteres profundos, demolían búnkers, colapsaban trincheras, enterraban hombres vivos bajo tierra. Los obuses disparaban en trayectoria parabólica alta con ángulos de elevación extremos, permitiendo alcanzar blancos detrás de colinas o dentro de trincheras donde artillería de trayectoria tensa no podía. En batallas como Verdún en 1916, la artillería pesada alemana convirtió literalmente el paisaje en un paisaje lunar de cráteres superpuestos. Pulverizó bosques enteros en astillas. Destruyó fortificaciones francesas históricas construidas en piedra durante siglos. El 75 francés respondía con su cadencia impresionante, pero cadencia no compensaba falta de poder destructivo. No podías destruir un búnker profundo disparándole 20 proyectiles de 75
cuando un solo proyectil de 150 hacía el trabajo. Francia aprendió la lección con sangre. Para mediados de 1916, había comenzado producción de emergencia masiva de artillería pesada. Obuses Schneider de 155 milímetros, morteros pesados de 290 milímetros y 370 milímetros, cañones de largo alcance. Para 1917 y especialmente 1918, la brecha en artillería pesada se había cerrado sustancialmente. Pero los primeros 2 años, la ventaja alemana en artillería pesada fue decisiva y brutal, permitiéndoles infligir bajas masivas desproporcionadas en batallas defensivas. La munición de artillería también evolucionó dramáticamente durante la guerra. Proyectiles de alto explosivo rellenos con TNT o amatol para demolición y efecto de onda de choque. Proyectiles de metralla para antiinfantería. Casquillos llenos de cientos de pequeñas balas de plomo con espoleta temporizada que explotaban en el aire sobre formaciones enemigas, lloviendo metal letal sobre área amplia, devastadores contra tropas al descubierto. Proyectiles incendiarios y proyectiles de gas químico, cloro, fosgeno, gas mostaza, convirtiendo artillería en vector de entrega de armas químicas, saturando áreas enteras con gas letal. Alemania y Francia ambos usaron todo. Millones, decenas de millones, cientos de millones de proyectiles disparados en batallas individuales. Verdún consumió estimativamente 20 millones de proyectiles de artillería de ambos bandos combinados durante 10 meses. El Somme cifras similares. La artillería dejó de ser un arma de precisión quirúrgica y se convirtió en un martillo industrial masivo que simplemente pulverizaba todo en un área designada, esperando que algo importante fuera destruido en el proceso. Los observadores de artillería eran absolutamente críticos para efectividad. Artillería disparando sin observación era ciega, disparando coordenadas en mapas esperando acertar algo. Con observadores entrenados ocultos en puestos avanzados, torres, globos de observación aerostáticos o aviones, reportando por teléfono o radio dónde caían los proyectiles y corrigiendo tiro, la artillería se volvía letal con precisión. Ambos bandos desarrollaron sistemas de observación sofisticados. Los alemanes fueron pioneros en integrar aviación con artillería, usando aviones específicamente para fotografía aérea, mapeo de trincheras enemigas y corrección de tiro en tiempo real. Los franceses también. La integración de aviación, observación terrestre, comunicaciones telefónicas y fuego de artillería fue una de las innovaciones tácticas clave de la guerra, transformando artillería de herramienta Roma en bisturí, relativamente hablando. Comparte esto si te sorprende. Los morteros de trinchera fueron una categoría de armas completamente nueva, inventada improvisadamente durante la guerra para satisfacer necesidades tácticas específicas de combate de trinchera. Eran tubos relativamente cortos, de ánima lisa generalmente, que disparaban proyectiles grandes y lentos en trayectorias parabólicas muy altas y cortas, perfectos para bombardear trincheras enemigas desde trincheras propias sin necesidad de línea de vista directa. Alemania desarrolló la familia Minenwerfer, literalmente lanzador de minas, en 3 tamaños estandarizados: ligero de 76 milímetros, medio de 170 milímetros y pesado de 250 milímetros. El Minenwerfer pesado era particularmente temido. Lanzaba proyectiles cilíndricos masivos pesando cerca de 100 kilos, llenos de alto explosivo, que podían verse volando lentamente por el aire en arcos altos, apodados irónicamente maletas voladoras por soldados aliados porque parecían maletas negras volando. Llegaban con un silbido horrible que aumentaba de tono conforme descendían. Explotaban con fuerza devastadora, capaz de colapsar secciones enteras de trinchera, enterrar docenas de hombres simultáneamente, crear cráteres de varios metros. Los soldados los temían visceralmente, a menudo más que artillería convencional, porque aunque más lentos y visibles, eran implacables y el impacto era catastrófico. Francia improvisó morteros de trinchera desde 1915
inicialmente usando diseños viejos del siglo XIX adaptados, luego desarrollando nuevos modelos específicos. El mortero francés de 58 milímetros tipo 1 y tipo 2 eran ligeros y portátiles, operados por equipos pequeños. Luego modelos más pesados de 150 milímetros y mayores. También adaptaron cañones viejos obsoletos, recortando cañones y montándolos en ángulos fijos para uso como morteros improvisados. La calidad y efectividad era muy desigual. Muchos eran francamente peligrosos para sus propios operadores, con explosiones prematuras, alcances impredecibles, fallos estructurales. Pero funcionaban lo suficiente para saturar posiciones enemigas con explosivo. Para 1917, ambos bandos tenían literalmente miles de morteros de todos los tamaños, bombardeándose mutuamente constantemente en todo el frente. El frente de trincheras se convirtió en un infierno continuo de explosiones día y noche, sin descanso. Las granadas de mano evolucionaron de rarezas a armamento estándar universal en cuestión de meses. Al inicio de la guerra, agosto de 1914, ningún ejército tenía granadas en cantidad significativa. Para finales de 1915, millones se producían mensualmente. Alemania estandarizó la Steel Hand Granate, la granada de palo característica, con mango largo de madera hueca conteniendo el cordón de ignición y cabeza metálica cilíndrica llena de explosivo. Simple, barata de producir en masa, efectiva. El mango largo proporcionaba palanca excelente, permitiendo lanzarla mucho más lejos que granadas esféricas, típicamente 30 a 40 metros por un soldado promedio. Explosión de fragmentación en radio de aproximadamente 10 metros, matando o hiriendo gravemente cualquiera cercano. Los alemanes produjeron decenas de millones. Cada soldado de asalto, Stoßtruppen, llevaba media docena o más colgando del cinturón. Bomberos de demolición llevaban mochilas llenas. Francia comenzó con granadas improvisadas peligrosísimas. Latas de conserva llenas de pólvora negra y metralla con mechas encendidas manualmente, tan peligrosas para quien las lanzaba como para el enemigo. Rápidamente adoptaron diseños mejores. La F1, granada de fragmentación defensiva con cuerpo de hierro fundido cerrado para generar esquirlas letales, similar en concepto a la británica Mills. También desarrollaron la granada de fusil Viven-Bessier, que se disparaba desde el fusil Lebel, usando un adaptador de copa y cartucho especial, alcanzando 100 a 200 metros, mucho más que lanzamiento manual. Innovación nacida de necesidad desesperada. Las granadas transformaron completamente el combate de trinchera. Asaltar una trinchera enemiga ahora significaba primero lanzar docenas de granadas preparatorias dentro de la trinchera para limpiarla de defensores, luego saltar dentro con más granadas, bayoneta fija, pistolas y combate cuerpo a cuerpo brutal. Los alemanes desarrollaron las tácticas de Stoßtruppen, tropas de asalto de élite especializadas en infiltración, equipos pequeños armados hasta los dientes con granadas, lanzallamas portátiles, ametralladoras ligeras capturadas, pistolas, cuchillos, entrenados para moverse rápido, infiltrar posiciones, causar caos. Francia respondió con sus propias unidades de asalto especializadas. El combate se volvió personal, caótico, aterrador a nivel visceral. Los lanzallamas fueron otra innovación alemana terrible y controversial. El Flammenwerfer Model 06 inicialmente, luego el Model 16 mejorado. Mochilas presurizadas conteniendo combustible líquido inflamable. Mezcla de aceite y gasolina típicamente. Conectadas a boquilla lanzadora, proyectando chorros de líquido ardiendo hasta 20 metros en condiciones ideales. Usados específicamente para limpiar búnkers, quemar trincheras, aterrorizar, romper resistencia psicológica. El impacto psicológico era enorme. Ser quemado vivo es temor primordial humano, pero también peligrosísimo para el operador. Si te disparaban y el tanque era perforado,
Explotabas convertido en antorcha viviente. Las tropas enemigas odiaban a operadores de lanzallamas. Raramente se les daba cuartel si eran capturados. Francia desarrolló sus propios lanzallamas Shield más tarde en la guerra, pero nunca los usó tan extensivamente como Alemania, prefiriendo otros métodos. El alambre de púas fue la defensa pasiva omnipresente que definió la guerra de trincheras tanto como las trincheras mismas. Alemania y Francia ambos desplegaron literalmente miles de kilómetros de alambre de púas frente a sus trincheras. Cinturones profundos de varios metros, hasta 20 o 30 metros en posiciones críticas, con estacas de hierro o madera clavadas firmemente en el suelo. Alambre con púas afiladas, enredado en patrones complejos diseñados específicamente para retrasar atacantes, canalizar movimiento hacia zonas de muerte y enredar hombres exponiéndolos a fuego letal. Cortar alambre de púas bajo fuego enemigo era virtual suicidio. Estabas completamente expuesto, trabajando lentamente con corta-alambres, iluminado por bengalas, bajo fuego de ametralladoras y fusiles. Equipos enteros de cortadores de alambre morían antes de abrir brechas. La artillería intentaba destruir alambre antes de asaltos programados con bombardeos de preparación de días o semanas, pero rara vez lograba destruirlo completamente. Proyectiles de alto explosivo solo movían el alambre, enredándolo aún más, y proyectiles de metralla no lo afectaban. Los soldados quedaban atrapados en el alambre durante asaltos, impotentes, ametrallados metódicamente. El alambre de púas mató directa o indirectamente a decenas de miles. Los tanques llegaron tarde a la guerra, pero prometían finalmente una solución al estancamiento de trinchera y alambre. Francia desarrolló varios modelos, el Schneider CA1 y Saint-Chamond inicialmente, luego el revolucionario Renault FT diseñado por Louis Renault y el coronel Estienne. El Renault FT era pequeño, solo 7 toneladas, tripulación de solo 2 hombres, pero incorporaba una innovación definitoria. La primera torreta completamente giratoria en un tanque, permitiendo disparar en cualquier dirección sin girar todo el vehículo. Diseño de configuración moderna, motor atrás, tripulación centro, armamento en torreta arriba. Producido en miles, usado extensivamente en 1918. Alemania desarrolló muy pocos tanques propios durante la guerra, solo 20 A7 Bo enormes y torpes, prefiriendo capturar y reutilizar tanques británicos y franceses capturados, marcándolos con cruces alemanas. Los tanques podían aplastar alambre de púas, cruzar trincheras, resistir fuego de ametralladora, proporcionar fuego de apoyo móvil. No eran invencibles. Artillería directa los destruía, minas los detenían. Averías mecánicas eran constantes, pero rompieron finalmente el cálculo táctico del estancamiento. Alemania no invirtió suficientemente en desarrollo de tanques propios. Francia, sí. Para 1918, esa diferencia comenzaba a importar tácticamente. El gas químico fue el horror que ambos bandos usaron sin restricción moral significativa una vez abierta la caja de Pandora. Alemania lanzó el primer ataque masivo de gas a gran escala en Ypres, 22 de abril de 1915. 160 toneladas de cloro gaseoso liberadas desde miles de cilindros, flotando con el viento hacia trincheras franco-argelinas. Miles murieron ahogados horriblemente, pulmones quemados por el cloro. Francia respondió con su propio gas, cloro, meses después. Luego fosgeno, mucho más letal, indetectable inicialmente. Luego gas mostaza, que no mataba rápidamente pero quemaba piel, cegaba temporalmente, incapacitaba durante semanas o meses. Los proyectiles de artillería se convirtieron en vector principal de entrega química. Saturar un área entera con miles de proyectiles de gas era táctica estándar para 1917. Las máscaras de gas se volvieron equipo obligatorio universal. Funcionaban razonablemente bien si las ponías rápidamente y el sello facial era correcto. Muchos no lo hacían a tiempo, especialmente durmiendo. El gas mató directamente a decenas de miles, hirió a cientos de miles, muchos con daño pulmonar permanente.
No fue decisivo estratégicamente, nunca rompió líneas ni ganó batallas solas, pero fue inhumano tácticamente. Añadió capa adicional de miseria y terror, y ambos bandos lo odiaban, pero continuaban usándolo porque el enemigo lo usaba. La aviación era tecnología completamente naciente en 1914, evolucionando explosivamente durante la guerra. Alemania tenía ventajas iniciales con el Fokker-Eindecker, equipado con sincronizador de ametralladora interruptor que permitía dispararla a través del arco de la hélice sin destruir las aspas, dominando los cielos en 1915 y parte de 1916, periodo llamado el flagelo Fokker. Francia desarrolló el Nieuport ágil y luego el Spad robusto, recuperando superioridad aérea para 1917. Los aviones bombardeaban posiciones, ametrallaban columnas de tropas, observaban movimientos enemigos, tomaban fotografías aéreas para mapeo detallado usado por artillería. Combate aéreo entre casas era romanticizado pero tácticamente secundario. El valor real de aviación estaba en reconocimiento, observación de artillería y negación de observación enemiga. No ganaban guerras solas, pero añadían presión constante y ventaja informacional. La logística industrial detrás de toda esta producción de armamento era abrumadora. Alemania y Francia movilizaron economías enteras completamente. Fábricas convertidas de producción civil a militar, trabajando turnos de 24 horas ininterrumpidos. Mujeres reemplazando masivamente a hombres reclutados en líneas de producción, munitionettes en Francia. Millones de proyectiles producidos mensualmente, millones de fusiles, millones de uniformes, millones de máscaras de gas, millones de toneladas de alimentos, forraje para caballos, carbón, combustibles. Ambos países literalmente desangrándose económicamente, pero manteniendo producción porque detenerla significaba perder. Alemania tenía ventaja industrial inicial significativa, más producción de acero, más carbón del Ruhr, mejor infraestructura ferroviaria, industria química avanzada. Pero el bloqueo naval británico la estrangulaba progresivamente. Para 1917 y especialmente 1918, Alemania sufría escasez críticas de materias primas estratégicas: cobre para casquillos de proyectiles, caucho para ruedas y sellos, nitratos naturales para explosivos reemplazados por proceso Haber-Bosch sintético. Francia, con puertos atlánticos abiertos y Mediterráneo controlado, mantenía suministros mediante importaciones masivas de Reino Unido y Estados Unidos. Esa diferencia logística de acceso a recursos fue más decisiva a largo plazo que superioridad en cualquier arma individual. La calidad de producción también importaba críticamente. Los controles de calidad alemanes eran famosos y estrictos al inicio de la guerra, pero se degradaron progresivamente conforme la presión aumentaba. Fusiles mal terminados con tolerancias pobres, munición defectuosa con fulminantes que no disparaban o cargas propulsoras inconsistentes, proyectiles de artillería que no explotaban por espoletas defectuosas. Francia tenía problemas similares o peores en periodos de crisis. Ambos ejércitos tenían soldados quejándose amargamente en cartas de armas que fallaban en momentos críticos, matándolos por fallos mecánicos. La guerra industrial produce en masa, y masa no garantiza calidad cuando velocidad domina. Las armas capturadas se reutilizaban pragmáticamente por ambos bandos. Alemania capturaba ametralladoras Hotchkiss francesas y las integraba en su arsenal, marcadas con cruces alemanas. Francia capturaba MG-08 alemanas y hacía lo mismo. Cañones de artillería enemigos capturados eran girados contra sus antiguos dueños. La logística de munición era pesadilla. Munición francesa 8 milímetros no funcionaba en armas alemanas 7,92 y viceversa, requiriendo líneas logísticas separadas. Pero ambos bandos improvisaban constantemente porque cada arma capturada funcional era un arma menos